Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Muchos de ustedes saben algo de la historia sobre cómo las ciudades antiguas estaban cercadas con enormes murallas. Ellos no tenían las armas sofisticadas que ahora hay. Ellos tenían a las grandes ciudades, ponían grandes bardas circundando a la ciudad para que los ejércitos enemigos o los enemigos no vinieran y incursionaran en la ciudad y mataran a la gente. Dicen los arqueólogos que los muros de Jericó eran tan anchos que podían viajar un coche de ida y otro de venida. ¿Cuántos metros serían de ancho? 6 metros, 7 metros. Eran tan anchos, infranqueables, que nadie podía meterse a la ciudad a menos que fuera por las puertas, que eran tremendas puertas. Pero la Biblia dice aquí que muchas veces los enemigos iban quitando piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra, hasta que había una brecha. A veces una parte del muro sería derrumbada, dejando esa brecha. Entonces los soldados de la ciudad tenían que redoblar esfuerzos poniéndose y peleando en dicha brecha para impedir la penetración del enemigo. Esta es una vívida descripción de lo que hace el intercesor. Y yo los estoy llamando, escúcheme bien a cada uno de ustedes, cristianos y cristianas, a ser intercesores por nuestro país, por nuestra sociedad. Que no seamos como el hombre que entró a un edificio, se hincó unos 5 minutos y el pastor lo vio y le dijo: ¿qué pasó? Ya vine a hacer mis oracioncitas. La oración es, como dijo el Señor Jesucristo, presentándonos la parábola de la viuda y el juez injusto. La oración debe ser agonizante, debe ser continua, debe ser en todo tiempo, no solamente como cuando usamos la Cruz Roja. ¿Para qué se usa la Cruz Roja? Porque tuvo una emergencia. La oración no es para eso. La oración debe ser continua, aunque me estés juzgando de religioso. Allá tú, porque alguien está diciendo: pastor religioso. No me importa. Así que entonces es una vívida descripción de lo que hace el intercesor a favor de otras personas. Estar en la brecha. Los soldados tenían que estar ahí en esa brecha, vamos a decir un callejón que abrían en el muro para penetrar los soldados enemigos. Y allí tenían que librarse la batalla por mucho tiempo. Y eso es lo que hace el enemigo. Por eso trae juicios Dios. Y escúchenme bien, padres. Muchas veces nosotros como padres permitimos que el enemigo derrumbe muros en nuestra vida para que nuestros hijos sean maldecidos. Muchas veces los padres son los causantes de que sus hijos anden en malos caminos, porque ellos han dejado abierta una brecha por sus pecados, por su manera de ser. Así que entonces necesita Dios en estos tiempos, en este siglo XXI, quienes se pongan en la brecha. Hoy el tema sería: ponte en la brecha a favor de otros. Sean no solamente tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas, sino tus amigos y toda esta sociedad que muchas veces tienen una religión pero no tienen a Dios, como yo tenía una religión pero no tenía a Dios en mi vida. Yo les he dicho con el debido respeto cuando veo las procesiones y las peregrinaciones, yo no los critico, yo digo: Señor, ten misericordia, manda a alguien que les abra los ojos a través de tu palabra. Si yo estoy aquí por la gracia de Dios, no es porque me convertí en evangélico, me hice cristiano, no me convertí en evangélico. Y no digo que estoy despreciando a los evangélicos o los católicos, para mí merecen mucho respeto, pero he orado muchas veces cuando veo las peregrinaciones, y a veces hasta muertos hay por algún accidente. Dios está llamando ahora intercesores. No es aquel que viene y hace su oracioncita y ya se va, o cuando le aprieta el zapato. Es alguien que se tiene que entregar a Dios en oración constantemente. Yo tengo meses de estar con esa carga de oración, gimiendo todo el tiempo, sea en la noche, sea en el día, sea en todo momento. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero yo le he dicho a Dios en las noches inclusive: Señor, estoy dispuesto y estoy disponible, haz lo que tú quieras. Si tengo que orar por alguien que no conozco, por alguna cosa, aquí estoy. ¿Y saben cuál es mi mayor oración? No solamente es orar en el Espíritu, sino a veces con gemidos indecibles. A veces ya hasta me duele la garganta, pero digo: estoy listo, Señor. No me pongo como ejemplo, no soy mejor que ustedes, pero es mi responsabilidad. Hace unos días yo estaba meditando y me llevó, ahorita vamos a tocar ese asunto de
Moisés, cuando levantaba las manos y Josué estaba allí en la batalla, Josué prevalecía y todo el ejército. Cuando se cansaba Moisés por estar levantando las manos, el ejército que comandaba Josué empezaba a ser diezmado. Eso me lo trajo antes de pensar a hablar sobre esto. Yo dije, Señor, gracias a ti, Señor. No sé por quiénes oro, no sé por cuántos lo hago, no lo sé, pero dice San Pablo, hablando a los Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, habla del Espíritu Santo, pero el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y el que conoce los corazones sabe cuáles son las intenciones del Espíritu, y conforme a su voluntad Él nos oye. Romanos 8, 26 y 27. A veces no hay palabras, a veces hay puros gemidos, y se los paso al costo porque es la experiencia que estamos viviendo. Así que entonces, por el pecado, los muros espirituales se caen, permitiendo la entrada del enemigo y el juicio de Dios. A través de su clamor, escúcheme bien otra vez a cada uno de ustedes, a través de su clamor a favor de otros, el intercesor literalmente está tapando esas brechas, porque si no lo hace, el juicio será inevitable. ¿Por quiénes vamos a orar? Con este desorden terrible de la trata de personas, muchachas que se las llevan enganchándolas para que van a trabajar un mejor sueldo en otra ciudad y después las mandan a los prostíbulos para explotarlas. ¿No nos duele esa situación? Estar orando por tantas niñas, ya no solamente muchachas mayores, sino por niñas, y nosotros tan tranquilos. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando intercesoras que se pongan en la brecha para orar por los demás, porque Dios no puede pasar por alto todo esto. Vemos esa situación en Jerusalén. No solamente mataron a miles y miles y muchos fueron llevados cautivos, sino su templo fue destruido totalmente. ¿Estaremos esperando algo así como eso? Cuando Dios nos advierte que tenemos que hacer vallado, que ponernos en la brecha para que el enemigo no siga haciendo de las suyas, ¿esperaremos eso, cristianos y cristianas? Les pregunto. Entonces, ¿por qué no obedecer a Dios? Busqué entre ellos quien hiciese vallado y no lo encontré. Así que entonces, en la primera carta de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En el griego la palabra peticiones significa intercesiones. Interceder quiere decir literalmente mediar o interponerse. Y vamos a hablar de eso con algunos ejemplos. El intercesor o la intercesora es la persona que se interpone entre Dios y quienes merecen su justa ira y castigo, o sea, quien se pone en la brecha. Yo estoy aquí porque una mujer, aparte quizá de otras, estuvieron orando para que yo fuera salvo, que por 3 años antes, sin conocerme, veía los periódicos y decía, salva a este hombre, manda un paladín, manda un hombre valiente, un hombre que le sepa hablar, mándalo, y siempre oraba. Era una mujer de oración, siempre andaba orando y arrastraba a su esposo. Así que entonces, ¿no serás tú la persona que se interponga entre Dios y quienes merecen su juicio, su justa ira y castigo? ¿No serás tú que se interponga por tus hijos o tus hijas? ¿O quieres ver que tus hijas, el enemigo destruya sus vidas con vicios y con tantas cosas? La intercesión, voy a clarificar, es más que una oración o unas oraciones. Debe ser un estilo de vida. No necesitamos, el Espíritu Santo dice que sabe nuestra debilidad, pero a veces nos pone a orar el Señor en nuevas lenguas, los que ya tenemos esa experiencia y si no la van a tener pronto, sino a veces son gemidos. ¿Por quién? No lo sé. Es la experiencia que yo he tenido por años. La palabra intercesión incluye el sentir de entregarse, de intervenir o pagar el precio. El intercesor se describe como alguien que se ofrece a sí mismo entre los que necesitan ayuda. También significa pagar el precio de la intervención. Es cierto que la intercesión es un aspecto específico de la oración, pero es mucho más que eso. Es un estilo de vida. Así que cuando hablamos de intercesión, nos referimos primeramente a una clase específica de oración, pero a la vez
a un estilo de vida, uno que se entrega a sí mismo y que paga el precio para interponerse entre Dios y quienes merecen su juicio. Tenemos que interceder por esta sociedad en que vivimos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos lleva? Hace algunos años en los Estados Unidos, en una ciudad donde todo era, ahora sí, inmundicia, inmoralidad y tantas cosas. El huracán Katrina acabó con todos ellos. Un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque era una vida licenciosa. Vivían como estamos viendo ahora, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y aunque la ley diga que está bien, delante de Dios no está bien. Dios hizo a un hombre y a una mujer. ¿Sí o no? Y debemos ser fieles a esos principios. Vamos a respetar a los que quieran vivir como quieran. Eso ya no es nuestro asunto. Hay varias referencias en la Biblia sobre intercesores que practicaban y vivían esa clase de oración, que se entregaban a la oración. Y entre ellos tenemos al profeta Samuel, a Daniel, a Esther, a Abraham, a Moisés y a otro. No vamos a hablar de todos ellos, pero vamos a hablar de la intercesión de Abraham cuando Dios se presentó en forma humana con los ángeles a la tienda de Abraham que estaba en el desierto. Abraham es llamado en el Nuevo Testamento el padre de la fe, y en el capítulo 18 de Génesis vemos que entendió claramente su papel de intercesor. El Señor, con apariencia humana, llegó acompañado de dos hombres, se supone que eran ángeles, para visitar a Abraham, diciendo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra porque su pecado había llegado al extremo. Cuando Abraham escuchó esto, él preguntó: ¿destruirás también al justo con el impío? Allí en Génesis 18:23. Allí empezó o entendió su ministerio de intercesor. La palabra sodomía, que se usa para referirse a la homosexualidad, proviene de Sodoma, una ciudad en donde los hombres que la habitaban descaradamente trataron de violar inclusive a los ángeles que se les aparecieron a Lot en forma de hombres. Lo veremos esa referencia más adelante. Vuelvo a repetir, Sodoma y Gomorra eran dos grandes ciudades en donde moraban miles y miles de personas. A pesar de su elevado índice de población, Dios dijo que si encontrara a solo 50 justos, no destruiría la ciudad. Y sabemos la historia. No se encontraron esas 50 personas, pero Abraham siguió intercediendo. Y si hubieran 45, y si hubieran 40, y si hubieran 30, Señor, destruirás a la ciudad. Y si hubieran 20, Señor, y si hubieran 10, Señor, un intercesor tremendo. Si hubieran 10, no lo destruiría. Escúchenme bien, en esos miles y miles de personas de esas ciudades, no encontró ni siquiera 10 justos. Ya he hablado hace un momento de que si nosotros, siendo cristianos, vivimos como los demás, haciendo peores cosas que los demás, hay un juicio. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Así que entonces, tristemente, no se encontró en esa ciudad ni siquiera 10 justos. Así que el juicio de Dios fue inevitable. Conocemos la historia, ¿verdad? Cayó fuego y azufre del cielo y acabó con esas ciudades. Puede ser que al oír esta noticia de que iba a destruir Dios esas ciudades por su elevado índice de sus pecados, Abraham haya clamado a Dios por su sobrino y su familia. La Biblia dice allí en Génesis 19:29, dice: así que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y en ese capítulo vemos, capítulo 19, relata cómo los ángeles fueron a la casa de Lot y lo sacaron físicamente con su esposa y sus 2 hijas. Dios salvó a Lot no por la justicia de él, sino porque Abraham tenía favor con Dios. Lot fue sacado porque Dios se acordó de Abraham. Aquí encontramos una verdad sorprendente. Dios envía justos sobre un pueblo. ¿Saben por qué? Por la ausencia de unos justos, más que por la presencia de la maldad. Qué importante es la vida de un justo, no un religioso. Hablo de una persona que obedece a pie juntillas lo que dice Dios. ¿Me está escuchando? Lo que tú digas, Señor. Si usted dice, bueno, no me gusta esto y esto no me gusta, arranca. Hay creyentes que tienen Biblias incompletas. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que no les gusta. Dice, yo quito esto, no me gusta. Y arrancan una página y arrancan otro lo que no les gusta. Y solamente lo que les gusta lo van dejando. Biblias incompletas tienen algunos. O viven vidas incompletas a su modo, a su manera de ser. Un día yo voy a tener que dar cuentas a Dios.
de mi mayordomía, y no hablo del dinero solamente. Así que entonces Dios envía juicio sobre un pueblo por la ausencia de unos justos, más que por la presencia de la maldad. Corrupción, crimen, lascivia existen en todas partes del mundo. Así que la pregunta no es, ¿hay corrupción y maldad en mi ciudad y nación? La pregunta es, ¿encontrará Dios unos Abrahams que se pongan en la brecha y pidan misericordia? Yo les pregunto, ¿serán unos de ustedes? Que no solamente orarán cuando les aprieta el zapato, sino que en todo tiempo digan, Señor, yo quiero ser un intercesor. No dejemos que el enemigo se meta y destruya el hogar, destruya la familia. Yo les pregunto, ¿cómo están sus hijos? ¿Saben quién tiene la causa? ¿Quién es el problema? Son los padres. Le han abierto, han dejado una brecha para que el enemigo entre y destruya. Ya cerremos esa brecha, ya hagamos vallado, ya estemos allí y no permitir más que el enemigo haga de las suyas. Si hay algo que tenemos que arreglar, arreglémoslos con Dios. Acuérdese, Dios es perdonador, pero también Él hace juicios. Así que Abraham cumplió con su deber de interceder delante de Dios por Sodoma y Gomorra, pero él le dijo, si tan solo hubiera 10, no destruiré la ciudad. No encontró a ninguno. También no solamente vemos a Abraham siendo un intercesor, sino vemos también a Moisés, que se constituyó como un intercesor. En Éxodo 17, del 8 al 13, hay un relato fascinante de la batalla de Refidín, en la cual José derrotó a los enemigos de Dios. El nombre de Josué entró de forma permanente en la historia militar como el general que obtuvo la victoria en esa batalla. Entonces vino Amalek, o sea, los amalecitas, que eran descendientes del hermano de Jacob, de Esaú, y se peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Saben lo que pasa en las iglesias ahora? Que no le ponen al pastor para que se siente una piedra, sino se lo ponen sobre él. Hay muchos que le han agarrado la piedra no para que se descanse, sino para darle en la cabeza. Pero Aarón y Hur le pusieron la piedra para que descansara y le alzaran las manos. Otros, en este tiempo del siglo XXI, agarran la piedra y se lo ponen sobre la cabeza del pastor y sobre los líderes. Así que entonces, ¿quiere usted ganar la batalla? Levante sus manos. Levante sus manos. Es dependencia de Dios. La oración, la intercesión, no solamente para este momento, sino estoy ejemplificando que cuando usted ora es estar levantando sus manos al Señor por sus hijos, por sus nietos, por sus niestas, por el esposo, por la esposa, por sus demás familiares, por su gente, por tantas cosas que están viviendo una situación difícil. Ya no es tiempo de dormir. Yo no estoy en contra de que descansen. Así que Israel venció en la batalla como resultado de este esfuerzo. No solamente se llevó el triunfo Josué y el ejército, sino Moisés, Hur y Aarón. Así que entonces, este relato sencillo tiene un principio muy importante para todos nosotros. Josué lucha mientras Moisés ora. Josué recibe el crédito por ganar la batalla, pero sabemos que esa es solo la mitad de la historia. Por supuesto, fue el poder divino el que logró el triunfo. Eso es cierto. Pero el elemento humano usado de manera directa no fue solo Josué, sino también Moisés, el intercesor. Y claro, apoyados por Aarón y Hur. Escúcheme bien lo que les voy a decir. La intercesión de Moisés, simbolizada por sus manos en alto, hizo la diferencia. La batalla no pudo haberse ganado sin la participación de los dos. Yo estaba leyendo algo. Dice, la vara levantada hacia lo alto era como una antena de oración, alzada hacia
Dios, porque Josué no solo era el alférez portador del estandarte, sino el intercesor que apelaba a Dios en demanda de éxito y victoria. Es así como la legión orante viene a ser la legión tonante. Una vez más resulta cierta la frase lapidaria de Agustín de Hipona, o sea, de San Agustín, y la frase que dijo San Agustín: la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Pero esa debilidad de la cual habla no es por falta de poder, sino por exceso de amor y condescendencia. Cuando usted va como el niño: papá, papá, ayúdame, papá. ¿Qué hace el padre? Lárgate, chamaco, órale. Hay padres brutos, eso sí, pero un buen padre: hijo, ¿qué quieres? Ven, ven. Y lo abraza, y lo ayuda, y lo lleva aquí a comprarse un helado. Es el exceso de amor. Cuando usted se dirige al Padre, no es la debilidad del Padre, es el exceso de amor que Dios tiene por sus hijos y sus hijas. Quiero que sepa que Dios le amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice: a mí no me ama, a mí me pasan todas las cosas. Corrige tu vida, camina como Dios dice. Muchas veces exigen cuando son unos desobedientes, desordenados, y viven como les da la gana, y viven como les dicta el mundo, transigiendo con los demás. ¿Saben qué es transigir? Hacer lo que los demás están haciendo. Eso es pecado, eso es no vivir como Dios dice. ¿Quién tiene la razón? No se embriaguez con vino, porque hay disolución y males. Dice: mas sed llenos del Espíritu Santo. A veces el mejor vino es el Espíritu Santo, que nos llena, nos satisface, nos tiene contentos. Así que entonces vemos las implicaciones de este versículo, son sorprendentes. Dice que Él busca intercesores, dice Ezequiel: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Saben dónde se ganan las victorias, damas y caballeros? La victoria pudo haberse ganado sin la participación de Aarón y Hur, pero por lo general la gente solo ve a los Josué, los que están al frente de la batalla, y creen que la victoria o la derrota depende de ellos. La verdad es que la victoria primeramente se gana ¿dónde? Allí en el lugar secreto, donde estás con Dios. ¿Quieres ganar victorias? ¿Quieres ganar batallas? En el lugar secreto con Dios. ¿Qué dice el Señor Jesucristo cuando ores? Sal a las calles, diga: Padre mío, ayúdame, Señor, con mis necesidades. Le dirán: es un loco, llévenselo a la granja. Dice: tú ve y enciérrate en tu recámara donde nadie te ve, pero tu Padre que ve en secreto te levantará en público. Yo no voy a andar diciendo qué tanto horas, no, solamente le estoy dando consejo. En el lugar secreto es donde usted va a ganar las batallas. Así que entonces está buscando intercesores que hagan vallado, que se pongan en la brecha. La santidad e integridad de Dios no permiten que Él simplemente pase por alto los pecados. Los pecados van a ser juzgados. Vuelvo a repetir, las implicaciones de este versículo que leí de Ezequiel 22, 30 y 31, las implicaciones de este versículo son sorprendentes. La santidad e integridad de Dios no permiten que Él simplemente pase por alto los pecados. Deben ser juzgados. Por otro lado, Dios no solamente es santo, sino Dios es amor. Y su amor, escúcheme bien, siempre desea redimir y mostrar misericordia. Dice la Sagrada Escritura en Ezequiel 33, 11, que Dios no se complace en la muerte de los malos. Pero a veces cuando no se arrepienten, cuando no se humillan delante de Dios, cuando no obedecen a Dios, ellos tienen que ser enjuiciados. A través de los años en mi vida cristiana he visto a muchos que han terminado mal, cristianos. Así que Dios dice que Él no se complace por la muerte de los malos, pero no tiene otro recurso si nadie intercede por ellos. Yo bendigo a Dios su amor. Usted se sentiría tan a gusto que usted está, si es que cuida su vida, en el cielo allá alabando al Señor y sus hijos clamando allá del otro lado del abismo. Yo voy a hablar sobre eso. Trae siquiera moja tu dedo en agua porque no aguanto de estar en esta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Saben lo que le he dicho al Señor? Yo quiero irme con toda mi familia. Gracias, Padre, por tu amor. Preparaste esa anciana para tenerme aquí y por la eternidad. Y quiero seguir cuidando mi vida. Quiero caminar contigo. Así que entonces
volviendo a ese pasaje, lo voy a parafrasear de Ezequiel 22, 30 y 31, dice: aunque mi justicia, dice Dios, demandaba juicio, mi amor deseaba perdonar. Si hubiese encontrado una persona que me pidiera que salvara a este pueblo, lo podría haber hecho. Me habría permitido mostrar misericordia, pero como no encontré a ninguno, tuve que destruirlos. No es que Dios ama a unos más y a otros menos. Vuelvo a repetir, si son cristianos, se salieron de la cobertura de Dios, de la protección de Dios. Así que esta verdad podría intimidarnos por la responsabilidad que implica, o incluso condenarnos debido a nuestra falta de oración, pero existe también otra posibilidad. Si permitimos que la revelación sobre la importancia de la intercesión nos desafíe, puede transformar nuestras vidas y también el destino de las personas, sean familias o demás personas, y las ciudades por las cuales estemos orando. Es el arma más poderosa que Dios ha preparado. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Está usted dispuesto a interceder aún a favor de los que le han pagado mal por mal? Pues interceda. Si usted se compromete con Dios, usted va a ver cosas maravillosas. Ya he explicado, la intercesión no son pequeñas oracioncitas. Es una vida, es un estilo de vida. Caminando, sentado, acostado. Perdóneme que yo les diga, está comiendo casi. Si usted no hace eso, Satanás va a acabar con su familia. Porque ¿a dónde nos dolería más a nosotros los padres que ataque a nuestros hijos? Pero ya es tiempo de que nos pongamos en la brecha, que seamos intercesores. Desde hoy empiece. ¿Por quién? Aún por algún mal agradecido o una mala agradecida, interceda por ella. ¿Qué le parece? Padre, que seamos cuando menos estos dos ejemplos de Abraham y de Moisés. Hay tantos otros que se pusieron en la brecha para que no destruyeses una ciudad o una colonia o una familia. Señor, que tú le guíes. Este es un asunto entre nosotros y tú, Señor. Y tú premiarás la obediencia de tus hijos y de tus hijas. Señor, nos constituimos, declárelo, en intercesores e intercesoras por los demás. No esperemos que lo haga todo Dios. Si no obedecemos a Dios y su palabra, clamando día y noche, Dios no podrá hacernos justicia. Señor Jesucristo enseñó claramente, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman, ¿cuándo? Día y noche. Padre, en tus manos hemos puesto las necesidades que tenemos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y a nuestras nietas, a nuestro cónyuge, a nuestros vecinos. Yo deseo que mis vecinos te conozcan. Yo deseo que todos los que yo tenga la oportunidad les pueda compartir tu bendita palabra. Pero principiando, Señor, con nuestros hijos, que no se pierdan. No que se hagan religiosos, sino que te tengan a ti en su corazón. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Te damos gracias por tu palabra. Gracias a ti en el nombre de Jesús.